Bienvenidos mis apreciados hermanos nuevamente a este ministerio Aprendiendo de Jesús y al comentario de la lección de Escuela Sabática número 9 titulado La Fuente de la Vida. Es para nosotros un privilegio poder comunicar la palabra del Señor y en este video analizaremos los textos, predicaciones, aportes de los pastores Esteban Bor y Alejandro Bullón sobre la temática de la lección de esta semana. Así que bienvenidos y vamos a aprender de Jesús. Les invitamos a compartir este video con todos sus contactos para que también podamos juntos esparcir el mensaje de salvación. También a que nos comenten allí sus pedidos de oración, inquietudes, preguntas, aportes. Estaremos prestos a leerles. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos cuidas y nos bendices, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de entenderla y comprenderla. Nos ponemos en tus manos de amor para que podamos, oh Dios, tener discernimiento y entendamos este mensaje tan importante para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Aportes del pastor Esteban Bor sobre la lección Fuente de la Vida número 9. Desde su perspectiva teológica, el pastor Esteban Bor suele referirse a Dios como la única fuente de vida verdadera y eterna. Para él, la vida no es solo física sino espiritual y depende de una conexión constante con Dios a través de Jesucristo. Algunos puntos claves que podrían mencionar Bor sobre este tema incluye Dios como el creador y sustentador de la vida. Dios es el origen de todo lo que vive y la vida misma depende de su voluntad y poder creativo. Esto se basa en textos bíblicos como Génesis 2:7 y Hechos 17:28. Jesús como el canal de la vida eterna. Bor enfatiza a menudo que la salvación y la vida eterna solo pueden obtenerse a través de Jesús. Pasajes como Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, suelen ser centrales en este mensaje. La conexión diaria con la fuente de vida. Él anima a los creyentes a mantener una relación activa y diaria con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia, porque es la manera de mantenerse espiritualmente vivos. La vida como don y responsabilidad. Bor podría destacar que la vida que Dios nos da es tanto un regalo como una responsabilidad, instando a las personas a vivir de manera que refleje el carácter de Dios. Para realizar un análisis más profundo sobre cómo el pastor Esteban Bor aborda el tema Fuente de la Vida Eterna, es esencial poder entender su marco teológico dentro del adventismo del séptimo día, que guía su interpretación bíblica y sus enseñanzas. A continuación vamos a profundizar en los conceptos que probablemente desarrolla en sus mensajes relacionados con este tema. Primero, Dios como la única fuente de vida. En la cosmovisión bíblica, Dios no solo es el creador, sino también el sustentador de toda la vida. Colosenses 1:16 y 17. Bor recalca que no existe vida independiente de Dios, ya que todo ser viviente depende de Él para su existencia. El énfasis está en que la vida humana no es autónoma ni autosuficiente, sino un reflejo del continuo poder divino. Un punto importante que subraya es que la humanidad, aunque creada a imagen de Dios, no posee vida inherente. La vida eterna no es algo natural para el ser humano. Solo puede obtenerse como un don otorgado por Dios a través de Cristo. Romanos 6:23. Segundo, Jesucristo como la personificación de la vida. El pastor Bor enfatiza que Jesús es la expresión más completa de la fuente de la vida. En el Evangelio de Juan, Jesús declara, Yo soy la resurrección y la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. También relaciona estos textos con el hecho de que Jesús, al ser uno con el Padre, comparte la capacidad de dar vida. Sin embargo, en su ministerio terrenal, Jesús también mostró cómo la vida verdadera es una relación de dependencia total del Padre, sirviendo como ejemplo para la humanidad. La restauración de la vida a través de la redención. Según Bor, la separación de la humanidad de Dios debido al pecado trajo muerte tanto física como espiritual. Sin embargo, la obra redentora de Cristo restaura la posibilidad de reconectarnos con la fuente de la vida.
Este punto se ilustra con el sacrificio expiatorio de Cristo que paga el precio del pecado, su resurrección que garantiza la victoria sobre la muerte y la restauración de la vida eterna para los creyentes. Punto número 4. El Espíritu Santo como mediador de la vida divina. Bohr probablemente añade que el Espíritu Santo juega un papel crucial en conectar a los creyentes con la fuente de la vida. A través del Espíritu, Dios mora en el corazón humano, otorgando poder espiritual para vivir en obediencia y comunión con Él. Romanos 8:11. Es clave aquí: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en vosotros, Él mismo dará vida a vuestros cuerpos mortales. Punto número 5. La importancia de una relación continua con Dios. Para Bohr, la vida eterna no es solo una promesa futura. Comienza en el momento en que una persona se une a Cristo. Sin embargo, esta conexión debe mantenerse a través de la oración y el estudio bíblico. Son los canales por los cuales los creyentes reciben alimento espiritual y permanecen conectados a la fuente de la vida. La obediencia a la ley de Dios. Para Bohr, los 10 mandamientos no solo son un estándar moral, sino también una expresión del carácter divino que permite a los creyentes vivir en armonía con el dador de la vida. Sexto, la naturaleza transitoria de la vida terrenal y la esperanza en la eternidad. Bohr también subraya que la vida física en este mundo es pasajera. La muerte no es el final, sino un sueño hasta la resurrección. Para los que permanecen en Cristo, la fuente de la vida les asegura una existencia eterna en la tierra nueva, donde no habrá muerte, sufrimiento ni separación de Dios. Apocalipsis 21:4. El pastor Esteban Bohr, en su interpretación de Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, expone este texto como una declaración fundamental acerca de Jesucristo, la fuente de la vida. Desde su perspectiva adventista y teológica, Bohr podría también resaltar aspectos claves sobre esta afirmación. Jesucristo como fuente de toda vida. Vida física. Jesús como el Verbo de Dios. Participó activamente en la creación y Juan 1:3 afirma: todas las cosas por Él fueron hechas. Así, toda vida existente proviene de su poder creador. Vida espiritual. Debido al pecado, la humanidad quedó separada de Dios. La fuente de vida eterna, Jesús, a través de su obra redentora, ofrece una restauración espiritual que conduce a la vida eterna. La vida no es algo que Cristo recibió o derivó de otra fuente. Según Bohr, Él tiene vida en sí mismo, lo cual refleja su divinidad y su igualdad con el Padre. La vida como luz para los hombres. También el pastor enfatiza que la vida que Jesús ofrece ilumina a los hombres. Esto significa tener conocimiento de Dios. Jesús revela quién es el Padre y su carácter de amor, verdad y justicia. Esta revelación es la luz que disipa la ignorancia y el engaño. Transformación moral y espiritual. La luz de Cristo no solo informa, sino que también transforma. Bohr podría relacionar esto con textos como 2 Corintios 5:17, que describe cómo una persona se convierte en una nueva criatura al estar con Cristo. Además, podría relacionar este concepto con el conflicto entre la luz y las tinieblas, destacando que la vida y la luz que provienen de Cristo son necesarias para vencer el pecado y la oscuridad que dominan este mundo. Jesús como el origen de la vida eterna. Para Bohr, en Él estaba la vida, es un recordatorio de que solo en Jesús hay vida eterna. Esto está alineado con Juan 14:6, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna no es solo una existencia prolongada, sino una relación continua y completa con Dios, restaurada por Cristo. Bohr recalca que la vida eterna es un regalo condicional, recibido por medio de la fe y la obediencia al Evangelio. Romanos 6:23. Aplicación práctica. Cristo como el centro de la vida del creyente. En sus mensajes, Bohr llama a los creyentes a reconocer que Cristo es la fuente, no solo de la vida futura, sino también de la vida presente. Esto incluye una dependencia diaria de Cristo. Tal como la vida física depende de alimentos y agua, la vida espiritual depende de una conexión constante con Jesús mediante la oración y el estudio de la Biblia. Un testimonio que refleja luz. Así como la luz ilumina,
Los creyentes, al estar conectados con Cristo, deben reflejar su carácter y guiar a otros hacia Él. Jesús frente a las filosofías humanas. Borg frecuentemente destaca que este texto de Juan 1:4 refuta las filosofías que intentan explicar el origen de la vida de manera autónoma, ya sea a través de la evolución o de fuerzas impersonales. Según él, toda vida tiene un origen divino y Cristo es la personificación de esa vida. Alejandro Bullón y aportes a la lección Fuente de la Vida. El pastor Alejandro Bullón ha hablado ampliamente sobre el nuevo nacimiento como un acto central en la vida de un creyente. Según su interpretación, el nuevo nacimiento no es solo un evento, sino un proceso transformador que impacta profundamente la relación de una persona con Dios, consigo misma y con el mundo. A continuación se destacan los puntos clave que Bullón podría enfatizar sobre el hecho de creer en el nuevo nacimiento. Primero, ¿qué significa el nuevo nacimiento? Bullón se basa en Juan 3:3-7, donde Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento, según Bullón, implica, primero, una transformación espiritual. No es suficiente una reforma externa o moral. El nuevo nacimiento significa un cambio profundo del corazón que solo el Espíritu Santo puede realizar. También una nueva identidad en Cristo. Nacer de nuevo implica que la vieja vida marcada por el pecado quedó atrás y se comienza una vida nueva como hijo de Dios. 2 Corintios 5:17 como texto de apoyo. El papel de la fe en el nuevo nacimiento. El pastor enfatiza que el nuevo nacimiento es un acto de fe. Esto significa creer en Jesús como Salvador. El nuevo nacimiento comienza cuando una persona acepta por fe que Jesús murió por sus pecados y lo recibe como su Salvador personal. Efesios 2:8-9. Confiar en el poder transformador de Dios. La fe no solo nos lleva a la justificación, sino que nos permite experimentar el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestros pensamientos, deseos y actitudes. Bullón recalca que la fe en Cristo es activa, no pasiva. Creer en el nuevo nacimiento implica entregar la vida a Dios cada día, permitiéndole obrar su voluntad en nosotros. El Espíritu Santo como agente del nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento, donde Bullón destaca el papel del Espíritu Santo como el que regenera el corazón humano, eliminando el apego al pecado. También da poder para vencer las tentaciones y vivir una vida de obediencia. Produce los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22-23, evidenciando el cambio en la vida del creyente. El nuevo nacimiento no es algo que podemos lograr por nuestras propias fuerzas, sino que depende completamente del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Evidencias del nuevo nacimiento. Según Bullón, el nuevo nacimiento no es un evento místico o emocional, sino una experiencia concreta que se manifiesta en un cambio de carácter. Una persona que ha nacido de nuevo muestra amor, paciencia, bondad y otras cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Deseo de comunión con Dios. Una vida regenerada busca constantemente a Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Testimonio en el mundo. El nuevo nacimiento lleva a una transformación constante, visible, en cómo la persona trata a los demás, vive sus valores y prioriza el reino de Dios. El nuevo nacimiento como una experiencia continua. Bullón aclara que nacer de nuevo no es solo un evento que ocurre una vez, sino una experiencia diaria. La vida cristiana requiere, primero, morir al yo diariamente. Así como Pablo dice en 1 Corintios 15:31, el creyente debe renunciar continuamente a su vieja naturaleza. Renovarse en Cristo cada día. Esto significa caminar en una relación continua con Jesús, permitiendo que su gracia y poder nos renueven cada día. Creer en el nuevo nacimiento trae esperanza. Finalmente, Bullón conecta el nuevo nacimiento con la esperanza cristiana. El nuevo nacimiento garantiza la salvación en Cristo y la promesa de la vida eterna.
Al aceptar esta experiencia, los creyentes tienen la seguridad de que Dios está obrando en sus vidas y complementará su obra hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Rechazar a Dios lleva a la muerte espiritual. Bullón enfatiza que el pecado separa al ser humano de Dios, quien es la fuente de la vida, como lo hemos venido hablando. Esta separación trae como consecuencia dos cosas supremamente importantes. Primero, oscuridad espiritual. Al desconectarse de Dios, la persona pierde su orientación moral y espiritual, quedando expuesta al vacío y la desesperación. Muerte eterna. Romanos 6:23 declara que la paga del pecado es muerte. Rechazar a la fuente de la vida lleva en última instancia a la destrucción eterna, la cual Bullón interpreta como el resultado final de vivir fuera de la comunión con Dios. Rechazar a Dios significa elegir la autosuficiencia. Para Bullón, el rechazo de la fuente de la vida a menudo surge del deseo humano de vivir de manera independiente, sin someterse a la voluntad de Dios. Esto se manifiesta en confianza en sí mismo o en las cosas materiales. En lugar de depender de Dios, las personas colocan su fe en logros, posesiones o relaciones humanas que no pueden satisfacer plenamente ni sostener la vida. Orgullo espiritual. Al igual que Lucifer en Isaías 14:12-14, el rechazo de Dios es un acto de rebelión que busca reemplazar a la fuente de la vida con un falso sentido de autonomía. Consecuencias prácticas de rechazar la fuente de la vida. Según Bullón, el rechazo de Dios afecta todos los aspectos de la vida. Relaciones rotas. Al desconectarse de Dios, las personas a menudo experimentan conflictos, egoísmo y alienación en sus relaciones con los demás. Vacío existencial. Sin Dios, la vida carece de propósito trascendental. Este vacío lleva a buscar satisfacción en placeres temporales que nunca llenan el alma. Perdición eterna. En última instancia, Bullón advierte que rechazar a la fuente de la vida significa perder la salvación y enfrentar el juicio de Dios. Juan 3:36. A pesar de las consecuencias de rechazar a Dios, Bullón enfatiza en el carácter amoroso y misericordioso de Dios, quien nos hace un llamado al arrepentimiento y siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten de corazón. Esto se refleja en textos como Juan 3:16. Dios envió a su Hijo para que todos los que creyeran en Él tuviesen vida eterna. Lucas 15. La parábola del Hijo Pródigo ilustra cómo Dios recibe con amor a quienes se reconcilian con Él después de haber rechazado su fuente de vida. El mensaje de esperanza. Finalmente, el pastor concluye que aunque rechazar a la fuente de la vida tiene consecuencias graves, siempre hay esperanza mientras haya vida. Dios sigue llamando a las personas a regresar a Él y a aceptar la vida abundante que solo Él puede ofrecer. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Qué mensaje tan importante hemos aprendido por medio de este repaso comentario de la lección de escuela sabática? Tenemos un Dios que es la fuente de nuestra vida, nuestra guía y también nuestro sustento. Todo lo que hemos recibido es por su gracia. La muerte de Cristo en la cruz nos dio esa posibilidad de salvación, de reunirnos prontamente con Él en las mansiones celestiales. Es nuestra decisión, está en nuestras manos aceptar todo lo que el Señor Jesús ha hecho por ti y por mí. Que esa fuente de la vida eterna pueda ser constante en nuestra vida y que no nos separemos en ningún momento de su amor, de su bendición y de todo lo que Él nos ofrece para que podamos estar cómodos, tranquilos y gozosos en su palabra. Es lo más importante, y que podamos también ser firmes y estar firmes en el tiempo de la prueba. Oremos para terminar. Gracias, Padre bendito, porque nos instruyes y nos das a conocer que siempre nos proteges. Gracias, oh Dios, porque nos muestras tu inmenso amor cada día, porque nos cuidas y porque estás con cada uno de nosotros. En este momento, Dios, te pedimos oración por cada persona que ha escuchado este video, por cada miembro de este ministerio aprendiendo de Jesús,
para que sea sanado conforme a tu voluntad. Puede ser una dificultad física, una dificultad personal. Ayúdalos, oh Dios, para que puedan estar tranquilos y gozosos. Gracias por escucharnos. Gracias por todas tus bendiciones y porque tu amor es inmensurable, infinito y siempre, en todo momento, estará con nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.